es muy fácil que arranques un negocio en la informalidad, ¿no? Lo que decíamos hace rato. El lugar de comida que llegas y no aceptan tarjeta porque solo se mueven con efectivo, pues para no fiscalizar y no pagar impuestos. Pero te das cuenta que también sus cocineros no están en el IMSS y que sus repartidores tampoco y que están en una informalidad absoluta y ya tienen 10 sucursales. O sea, dices, a ver, mi chavo, también es porque quieres, pues, ¿no? No siempre es esta voluntad de prevenir, ¿no? A veces... Así tengo 10 años, así tengo 20 años, nunca me ha pasado nada, seguiré así. Pues no, la autoridad sí ha evolucionado, la autoridad sí ha cambiado, la autoridad sí se ha profesionalizado y es muy probable que si estás en esas condiciones, sí llegues un momento en tener un problema. ¿Cuántas veces no te han dicho, échale ganas? ¿Cuántas veces no te han dicho, ya sal de esta relación tóxica? ¿Cuántas veces no te has dicho, la terapia no funciona? Te invito a que aprendas a escucharte y a tomar conciencia. Recuerda, la solución está sanando desde el corazón. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, estoy súper contenta de estar aquí nuevamente con ustedes en un episodio más de Sanando desde el Corazón. Y bueno, pues hoy tengo un invitado muy especial. Yo siempre digo especial porque para mí todos son importantes. Pero hoy el tema que vamos a hablar, a abordar, creo que va a ser de tu interés. Así que si tú eres empresario o si eres empleado, esto es para ti. Así que bienvenido, Salvador González. Es un gran abogado empresarial y laboral. ¿Cómo estás? Hola Lorena, muchas gracias. Gracias por invitarme, gracias por tu espacio, gracias por permitirme hablarle a tus seguidores y pues muy feliz de estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, al revés. Un honor siempre que traigo un especialista en algo y que temas en los cuales a lo mejor uno no está involucrado, pues uno se lleva más. Yo en este caso seguro voy a aprender mucho de este tema que me interesa aprender, ¿no? Entonces, platícanos, Salvador. Estábamos comentando hace rato de lo que significa, primero, lo que es una empresa, lo que es un empresario y qué es un empresario. Entonces, es un empresario para poder definir y que la gente sepa. Mira, es bien interesante que hay muchas formas de referirnos a los empresarios y si lo hablamos desde la Cámara de Comercio, hablamos de las micros, el emprendimiento, los micros, los pymes, grandes contribuyentes, que eso tiene que ver con el número de empleados y el número y la cantidad facturable al año, ¿no? Luego de repente si lo ves en el INEGI hay otras bases de datos que establecen unos diferenciales. Si lo ves en la ley del IMSS, es a partir de 300 ya eres grande, te autodictaminas. Si eres menos de 300, tú solito, como Dios te agarre, confesado. Pero si hablamos de la ley laboral, de la ley federal del trabajo, que es la que rige las relaciones entre las personas en lo que tiene que ver con el trabajo, empresario es toda persona que contrate a otra para realizar una actividad. Entonces, el empresario en México o el que tiene la calidad de empleador puede ser hasta nuestra abuelita que tiene una doméstica en su casa a la cual deberíamos de tener inscrita con Seguro Social, darle aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Para la ley, ella sería una empresa con unas características especiales, que es el trabajo doméstico, y ella sería una persona empleadora. Claro. Entonces, desde ahí, el señor de los tacos, el señor, el dentista, que tiene un auxiliar, hay una recepcionista y una auxiliar que le ayuda, una estudiante que está haciendo sus prácticas, que a lo mejor si es emitida por una universidad, si es becaria, pero si no, si va por su propia voluntad a ayudarle al dentista, es empleada y le tendrá dada de alta en el IMSS. A la recepcionista, la chica de primer contacto, eso es un empresario en México, para los ojos de la ley laboral. Entonces, a veces el señor que tiene un Uber y le presta ciertas horas su coche a otro, se convierte en patrón. O sea, sí me doy a entender. Sí, claro. ¿Dónde está la figura de persona empleadora? A lo mejor por empresario entendemos, si nos vamos a la teoría del dinero, el empresario es el que tiene un negocio que funciona con él, sin él y a pesar de él. Ese sería el empresario, ¿no?
Porque antes de eso tenemos al Rey Sol, famoso, que opera, que él prende la luz, apaga la luz, él abre la puerta, paga el garrafón, hace las ventas, hace las facturas. Y le llamamos hombre camión a este Rey Sol porque así era la figura antes de las personas que tenían una concesión de camiones. Ellos manejaban el camión, arreglaban el camión, lavaban el camión, sacaban el permiso, cobraban y jornadas de 12 o 14 horas al día. Era dueño y era empleado. De esa figura que le llamamos hombre camión, hay muchos que tienen sus negocios y que parecieran hombres camión, que ellos son los primeros que llegan, los últimos que se van, los que apagan la luz, pero son empresarios, tienen empleados, tienen obligaciones y responsabilidades especiales por decidir apoyarse en más personas, y eso, la Ley Federal del Trabajo, te convierte en un responsable de una fuente de empleo porque contratas personas. Eso sería, en palabras llanas, entendibles, ¿quién es empresario en México? Híjole, pues todos los que tenemos a alguien. El emprendedor que inicia su proyecto en la escuela, les quedó padrísima la tarea, se animan, les dejaron de tarea diseñar una cafetería. Casos reales, ¿no? Y terminan abriendo una cafetería. 3 compas ahí del salón. Pues ahí hay una unidad económica de negocio, ahí hay un proyecto de producción, de generación de riqueza. Ahí hay empleados. Oye, Salvador, ¿y en qué momento de ser una empresa, digo entre comillas, informal, porque probablemente para uno es informal, porque pues a lo mejor no te diste de alta, estás aquí, como dicen, a puerta cerrada, pues ¿para qué? Para que nadie sepa que yo hago mi negocio acá adentro, para no pagar impuestos, para que no me caiga el seguro social. ¿En qué momento, si este tipo de empresas empiezan a tener un crecimiento y en este crecimiento se convierten ya en una empresa formal y ellos deban ya, tal cual como empresas, que eso debería ser desde un principio, claro, darle formalidad, sí, que darlo de alta, pues pagar los impuestos que se tengan que pagar, como tú acabas de decir hace rato antes de entrar aquí a platicar en el podcast, que ni siquiera tienen para pago con tarjeta de crédito para no tener una cuenta y que sea fiscal, ¿no? Sí. Y por supuesto, empezar a ver cuáles son los beneficios también de los empleados, ¿no? Y que obviamente cuando tienes un crecimiento inesperado, ¿cómo estas empresas se replantean y empiezan a darle formalidad a lo informal? Hay un fenómeno bien interesante. Está muy interesante tu pregunta porque puede ser atacada de diferentes opciones o lugares, ¿no? O vertientes. Fíjate, se dice que orgánicamente una persona que inicia su proyecto a los 10 años más o menos se plantea, he hecho esto por 10 años, estoy agotado, necesito ayuda. ¿Cómo hago para empezar a sacar las manos del todo? Y ahí empieza a darse cuenta que necesita organización, desarrollo organizacional, prevención. Y esto es en lo orgánico, ¿no? Es una estadística, es orgánico. Y a lo mejor ahí dices, oye, ya tengo 10 años, yo quisiera dedicarme más a la venta porque soy muy bueno, al diseño, a la factura, a una área determinada, pero necesitaría que alguien más me ayude con la administración interna, con el recurso humano, con la capacitación, con las entregas, y ahí empiezan a diversificarse, ¿no? Pero 10 años es muchísimo. 10 años ya tienes, a lo mejor, empleados con 10 años sin seguro, ¿no? Es normal que empecemos en un país como este. Es muy normal donde más del 56% está en la informalidad. Es muy fácil que arranques un negocio en la informalidad, ¿no? Lo que decíamos hace rato. El lugar de comida que llegas y no aceptan tarjeta porque solo se mueven con efectivo, pues para no fiscalizar y no pagar impuestos. Pero te das cuenta que también sus cocineros no están en el IMSS y que sus repartidores tampoco. Y que están en una informalidad absoluta y ya tienen 10 sucursales. O sea, dices, a ver, mi chavo, también, ¿dónde está la informalidad? Ajá, también es porque quieres, pues, ¿no? No siempre es esta voluntad de prevenir, ¿no? A veces, así tengo 10 años, así tengo 20 años, nunca me ha pasado nada, seguiré así. Pues no,
La autoridad sí ha evolucionado, la autoridad sí ha cambiado, la autoridad sí se ha profesionalizado y es muy probable que si estás en esas condiciones, sí llegues a un momento en tener un problema. Y el otro elemento, que también lo platicábamos antes de entrar al aire. Imagínate que a una persona de esta taquería, que están ahí en la esquina, estos deliciosos tacos que a la distancia nos ven y nos dicen lo de siempre, señorita, que tanto amamos. En ese caso, sufre un vehículo, llega, impacta el puesto de tacos y muere uno de los chicos. ¿A qué tiene derecho ese chico? El taquero ya tiene 10 años. Él ya es de los que está arriba de la camioneta cobrando, pero sigue sin pagar seguro, nomás trabaja el fin de semana, viernes, sábado y domingo, de madrugada. ¿Qué podría salir mal? Llega este vehículo, alcoholizados, impactan el puestecito, matan al joven que está ahí de taquero, tiene derecho a 5,000 días de salario, no tienes recibos de nómina, no puedes defenderte del que invente su abogado, tiene derecho a una invalidez su familia, sea su esposa, si tenía hijos, si tenía una concubina, y esa la paga el IMSS y el IMSS se la cobra al señor taquero. Sí, claro. Entonces, imagínate, más allá de la respuesta a tu pregunta original es, si no prevenimos una circunstancia como esta, que es simplemente inscribiendo en el IMSS al colaborador y te habrías quitado de cualquier problema, no va a haber dinero que te alcance para hacer frente a un conflicto como estos y no te van a dejar volver a poner tu puestecito. Sí, claro. Entonces, ¿te fijas cómo puede caer la desgracia en un abrir y cerrar de ojos? Es por eso tan trascendente que conforme vayamos, insisto, entiendo que iniciamos en situación precaria, insisto que a lo mejor mis ahorritos los inicié en un proyectito, empezamos a crecer, nos fue bien, ya empezamos a crecer, entonces, como parte de este crecimiento, generar una proyección que me permita entender que voy a tener que pensar en un precio que me permita pagar IMSS, en un precio que me permita, ¿sabes? Sí, claro. Porque luego compito con esa competencia desleal. Para dar más barato no le pago seguro a nadie, no pago impuestos, estoy, como dijiste, en un lugarcito localito a puerta cerrada. Y pues claro, soy competitivo, por supuesto, pero cuando ya creces al grado que tienes que salir o ponerte en la avenida o abrir la puerta al público, ahí la autoridad ya te ve. Claro, porque aparte ya no puedes crecer. No. O sea, tú mismo te limitas, tú ¿no? Tú mismo, exacto, diste en el clavo. ¿Quieres crecer? Tienes que formalizarte. No hay vuelta de hoja. ¿Quieres quedarte donde estás? No vas a crecer, jamás. Y vas a tener el riesgo. Otro momento muy peculiar cuando las personas empiezan a entender la importancia de regularizarse es cuando tienes hijos a los que quieres dejarles el negocio. ¿Qué les vas a dejar? Si no tienes regularizado nada, no tienes nada que heredar. Tienes una posición. Es como si yo te dijera, a partir de ahora ya no somos amigos tú y yo. Va a venir mi hijo a sustituirme. Con él convive, vayan al estadio, diviértanse. No, pues yo me la llevo bien contigo. Yo a ti te daba los créditos. Yo a ti te permitía que me pagaras tarde. Tú y yo teníamos esta complicidad de amigos. Con los nuevos que llegan, yo no sé. O si fallece, ¿por qué las empresas se caen cuando fallece el dueño? Porque no hay un proceso de sucesión empresarial, porque no hay organización. ¿Sí? Ese es el punto. Entonces, depende de la edad que tengas, el tiempo que tengas, la capacitación que tengas, es el hambre que te da de resolver tu estabilidad, tu pertenencia, qué vas a heredar, cómo quieres pasar tus años ya de mayor edad, si quieres seguir ahí en el refuego de la venta, del desvelo, de los viajes, o ya quieres dar órdenes y quieres tener un equipo capacitado y funcional que te permite una calidad de vida plena. De eso depende, para eso generamos riqueza. Entonces, hagámoslo en orden. Si lo que quieres es una chamba, sigamos en el desorden. Sí. Esa es la diferencia. Y, por ejemplo, en el caso de los comisionistas, ¿ahí cómo se pueden regular los comisionistas? Que te dicen, pues, ¿cómo los voy a dar de alta si son comisionistas? Entonces, y trabajan a lo mejor por horas.
La ley prevé todos estos supuestos. O sea, sí le puedes pagar a alguien por horas, sí le puedes pagar a alguien por una actividad específica, por una jornada discontinua, por las cantidades de cosas que vendan. Y se puede hacer con seguro social y sin seguro social. Hay figuras que nos permiten hacer un grupo empresarial que se dedique exclusivamente a la comercialización de productos por cuenta propia y puede hacerse. Aquí la cuestión es que no nos orientamos, no nos capacitamos, volvemos al mismo punto y entonces nos vamos por la fácil. Le pago por fuera, Exacto. le pago en efectivo, le pago sin que nadie se dé cuenta. Y si por allá lo atropellan, ¿tú crees que la esposa va a decir, es que ellos ya habían pactado, yo respeto los pactos de mi marido? Claro que no. No. Se te va a dejar venir como aguacero. Porque tiene razón. Imagínate, si dejó 2 hijos menores de edad, Sí, claro. una viuda, ¿cómo crees que nos va a andar yendo? Ese es el punto. ¿Se puede? Sí se puede. Claro que se puede con IMSS, sin IMSS, bajo modelos diferentes legales, haciendo el análisis. No a todos les aplica, pero haciendo el análisis, por supuesto. Pues, ¿cómo le hacen las compañías aseguradoras para que las personas que venden seguros exclusivos, vamos a decir, de alguna de las empresas grandes que conocemos, Asesores. como asesores, pues no deberían de ser empleados? No lo son. Son comisionistas. Y tienen una estructura jurídica hecha para ello. O sea, eso es importante, ¿no? Porque después es como, a ver, hay como los contratos, ¿no? Y esta comisión jurídica aplica para cualquier tipo de empresa. para todas. Ok. Para todas. Sí, incluso tú podrías contratar a tu doméstico a través de una empresa de domésticos. Y tú te vuelves solo responsable si aquella no paga, ¿no? Para que no te metas en ese problema. Pero incluso es fácil. Por ejemplo, el pago especial de las trabajadoras domésticas. Se paga por adelantado. Tú vas y dices cuántos días viene, cuántos días trabaja, con quién trabaja, en qué domicilio, y lo pagas. Y tiene derecho a salud, y tiene derecho a ir al hospital, y tiene derecho a tener una pensión. Con ese pago que haces, que es muchísimo más barato que el de las empresas. ¿Qué hacemos normalmente? Si tenemos un negocito, la damos de alta en el negocito. No, la puedes dar de alta como doméstica. Y es más barato. Pero no lo hacemos. Porque en lugar de preguntarle al abogado, le pregunto al vecino, le pregunto al contador, le pregunto a ChatGPT. ¿No? Sí, cierto. Entonces, ese es el punto. Cuando te duele la panza, bueno, ya la gente ya le pregunta a ChatGPT, pero no le preguntas al vecino, ¿no? O sea, es algo bien curioso ese fenómeno. Tú nunca irías, jamás irías con el pediatra si te duele un ojo. Sí, claro. Porque no eres niño y porque no es experto en ojos. ¿Estudiaste medicina? No estudié medicina, pero tengo un sentido común que me hace entender las especialidades de cada médico. Los abogados es igual. Yo he tenido la fortuna de hacer 2 maestrías, 3 especialidades, un doctorado y me dedico específicamente a ser abogado laboral de empresas. Para eso me ha alcanzado lo que he estudiado. Y es muy común que llegue un vecino y te diga, ¡ay, tú que eres abogado! Fíjate que me quieren sacar de mi casa y no he pagado la renta. ¿Qué tengo que hacer? Pues no sé. Eso es de un abogado que lleve asuntos civiles, ¿no? Familiares. Hay abogados administrativos, ecológicos, fiscales. O sea, y muy comúnmente le preguntan al contador, ¿qué opinas de la norma 035, contador? Factores de riesgo psicosocial, identificación de eventos traumáticos severos. Y le preguntan al contador. Tengo que actualizar mi reglamento interior de trabajo. ¿Cómo le hago, contador? Tengo que mejorar mi negocio. Oiga, que tenemos que tener un sindicato. ¿Cómo le hago, contador? Es como ir con el gastroenterólogo a que me revise los pies. ¿Cómo crees? Y eso ocurre todos los días. ¿Y tú crees que ocurre porque están mal informados o porque ya no quieren pagar? Híjole, es que al contador ya le pago.
Si por eso ya no quiero pagar ya algo no más. quiero pagar a alguien más, qué gacho. Sí, claro, al final del día, pues peso que ahorre, peso que me da un poquito de mejor calidad de vida, ¿no? Sí, evidentemente habrá muchos casos de esos, pero también hay mucha desinformación y la gente piensa que el contador, digo, también está la deslealtad del contador, ¿no? Que agarra hasta cables pelones, o sea, no debería, él debería de decir, los médicos sí te dicen, no es conmigo, es con aquel, yo se lo presento. Los contadores no, sí, yo también hago reglamentos, convenios, contratos, vendo birra los domingos, pues así hay contadores. Y entonces un contador serio te va a decir, no, mi amigo, yo no hago eso, pero te contacto con... Evidentemente tenemos muchos aliados en ese sentido, pero hay de todo. Así como hay abogados que dicen que son laboralistas, fiscalistas, de repente ves tarjetitas, ¿no? Que son todólogos. Pues eso no es cierto. No se puede. Como no hay médicos todólogos. Eso es una realidad, ¿no? Y bueno, pues hablamos de la ética profesional, ¿no? Y además, yo me imagino que dentro de tu rama, ¿sí? Pues hay muchas cosas psicosociales que hay en las empresas, ¿no? Como hablábamos que a lo mejor acoso sexual, todo esto creo que es un tema importante porque después, si traen temas, yo te hablo desde el otro lado, donde hay temas que a lo mejor en tu familia hubo muchos abusos, pero sigue habiendo abusos. Y yo digo que un abuso es desde una empresa, desde que te ponen muchísimo trabajo en horas donde no debes de trabajar, ese es un abuso. Entonces hay mucha gente que se acostumbra a estos abusos y ni siquiera son capaces de hablarlo. Fíjate que tocas un tema fascinante. No sé si tú sepas que en México existe una figura que se llama el daño punitivo. El daño punitivo tiene que ver, es una historia bien interesante, si alguien quiere saber al respecto puede googlearlo. En México es el caso Mayampalas, que fue el antecedente de daño punitivo, ¿no? Significa que cuando una empresa hace algo tan irresponsable que produce un daño por encima de lo esperado, la víctima no solo tiene derecho a la indemnización, quizás por muerte, sino a la reparación integral del daño. ¿Qué quiere decir eso? Que me tienen que pagar el psicólogo, las becas de mis hijos, si falleció un padre de familia con 2 hijos, toda la pérdida emocional y el daño moral que se generó a consecuencia de esa pérdida, el luto, en fin, no solo los 250,000 pesos que dice la Ley Federal del Trabajo, que vale un cuerpo, ¿no? Esa figura de daño punitivo forma parte de las indemnizaciones que se deben de hacer en favor de un trabajador que labora en una empresa donde fue víctima de violencia, acoso sexual, discriminación o cualquier acto de violencia durante su jornada de trabajo o por parte de sus jefes o compañeros de trabajo. Ojo, a veces estamos acostumbrados a que yo me quejo en las redes y ahí digo, mi jefe es muy malo, malo, y ya. Pero los que realmente son víctimas, hemos tenido casos muy graves de personas que son víctimas por 7, 8, 9 o 10 años de violencia psicológica, que todo el tiempo los tratan como si fueran unos tontos, que todo el tiempo los haces a un lado, que no los dejan opinar, tú te callas, tú te esperas, tú no sales de vacaciones, a ti te toca quedarte, tú no vas al desayuno, tú no llevas acompañante a la posada, y esa discriminación, ese daño, esa violencia psicológica se va sumando. Y luego la víctima piensa, soy un exagerado, me sentí mal, pero pues es mi culpa, no debería ser tan endeble. Déjame, voy al psicólogo. Híjole, el psicólogo ya no me hace, déjame, voy al psiquiatra. Híjole, el psiquiatra ya no me hace, déjale, subo la dosis. Híjole, ya no me quiero levantar de la cama. Híjole, ya no quiero saber de nada. Ya no quiero vivir. Esas son las verdaderas víctimas. Las verdaderas víctimas les cuesta mucho trabajo demandar y denunciar. Por eso la norma 035, obligatoria para todas las empresas en este país, es la identificación de los factores de riesgo psicosocial. Es decir, identificar yo como empleador qué cosas podrían generar un efecto negativo en la salud emocional de mis empleados.
se confunde mucho con este rollo de las prestaciones del bienestar y que tienes que darles masaje y que no se estresen. Fue un nombre raro que le pusieron como Diario en México. Ya sabes, a las películas, los nombres, ¿cómo se los traducen? Pues ahí tradujimos la ley antiestrés, le dijimos a la norma 035, y por eso se interpretó raro. Pero son elementos de identificación de factores de riesgo psicosocial, como cuáles, como no respetar el derecho a la desconexión, ¿no? Que todavía el domingo recibes un mensaje a las 2 de la tarde que dice, para mañana el reporte fulano, no se te olvide, lo quiero a las 9 de la mañana. Esa es una agresión. ¿Por qué carajos me hablas en mi día de descanso? En mi día de vacaciones, fuera de mi horario de trabajo. Y habrá empresarios que aquí nos echen hate y nos digan, es cómo se ponen a dar esos consejos si la gente de por sí no quiere trabajar. No, mi amigo, es al revés. El más beneficiado en el derecho a la desconexión es el empresario. ¿Qué carajos tienes que estar a las 2 de la tarde mandando mensajes, cabrón? Platica con tu hijo, platica con tu esposa, ve la tele, distráete, descansa. ¿Por qué estás mandando mensajes el domingo a las 2? Empezando desde ahí. Entonces, y como esos te puedo contar 1000 cosas como factores de riesgo, ¿no? Y al final, ¿dónde está el tema? En que disminuimos la importancia de esos factores. Es decir, estamos acostumbrados a decirnos apodos y a lo mejor no me gustan. Estamos acostumbrados a llevarnos fuertezón con el compañero, a agarrarnos el trasero entre hombres, ¿no? A las chicas que de repente son atrevidas con unos y otros se sienten menos porque con él no. Y entonces también tenemos unos prejuicios ahí preconstituidos, un sistema de creencias pues también de repente arcaicos, y no podemos estar. ¿Cuántas generaciones estamos cohabitando hoy día? Somos 4 que pensamos totalmente diferente. Entonces, esos son factores de riesgo psicosocial. Esas son las cosas que debería el empresario de cuidar, y que de no hacerlo y darse algo grave, de generarse una situación grave en las instalaciones, somos responsables del daño ocasionado y de todo lo demás que hubiésemos afectado. Sí, claro. Ese es el punto. Porque es colectivo, ¿no? Y si la cabeza está mal, pues no ves eso. O a lo mejor no lo quieres ver, ¿no? O tú lo provocas. Exactamente. Porque también tenemos casos de empresarios que ellos son los que... Te presento a mi nuevo asistente. Ven, Elenita. Mira, vuelta, Elenita. ¿Ya la vieron? Sí, Para que vean. Claro. Y Elenita pues se tiene que dar la vuelta porque si no la corren. Ese peor acto que ese, ¿cuál te gusta? Y lo hace el dueño, ¿no? Y es de verdad increíble la cantidad de casos que llegamos a tener como ese. Claro. Y como muchos, el apodo, el golpe, el zape, el que nos vamos a ir hacia nosotros y tú te quedas, el de, pues, te portaste mal, ponte a barrer allá afuera, lava los baños. Ese no es tu perfil de puesto, esa no es la actividad para la que fuiste contratado. Pero estamos de acuerdo, Salvador, que a lo mejor estos empleados vienen cargando con muchísimas cosas desde casa. Porque una persona que trae una buena autoestima, una persona que está bien posicionada emocionalmente, pues no va a permitir absolutamente nada de esto. Claro. ¿Sí? Pero si tú vienes arrastrando miles de heridas desde tu casa, y aparte, en lo que yo he visto es que lo que tú vives acá, te lo proyectas acá. Entonces te toca, y te va como en feria. Te toca el empresario que, pues no, que es tu papá, ¿no? Entonces te conectas con tu papá, que probablemente tiene que ver con estas dinámicas, ¿no? Y entonces yo creo, digo, no sé, pero en una empresa ya grande donde ya hay es un sistema con una organización, ¿sí? Pues están los psicólogos laborales y también los organizacionales, en donde podrían entrar, ¿sí? En esta parte también de contención emocional, que desde un principio a la hora de hacer algún test psicológico detectas qué es lo que está pasando, que eso es lo que debería de ser, ¿sí? ¿Qué está pasando con este empleado que a lo mejor, pues intelectualmente está muy bien, pero emocionalmente no? Pero mira, acabas de tocar varios puntos muy, muy interesantes. Primero, un ejemplo simple. Si una persona es detectada
como adicta a alguna sustancia en un antidoping, no bajo el influjo. Es decir, hicieron un antidoping el martes, el compañerito se fumó todos los cigarros de marihuana que se te ocurran el fin de semana, pero llegó a trabajar fresco cual lechuga y sale positivo en el antidoping. ¿Lo puedes despedir? No, porque no llegó bajo el influjo, pero salió positivo. ¿Debieras tú ayudarle? ¿Es una causa de despido? No, es una causa de identificación de riesgo y te toca a ti ayudarle. Se supondría que vas al Seguro Social, al control de adicciones y tendría un tratamiento. En la vida real sabemos que esto no existe. ¿Quieres que funcione el trabajador? Te toca a ti ayudarle. ¿Quieres invertir de una vez en mejorar esa mano de obra o ya lo quieres despedir con una indemnización al 100% por despido sin causa porque tiene una adicción? Sucede con las apuestas, sucede con el alcohol, sucede con las drogas, sucede con el sexo, sucede hasta con el trabajo. Ahora hasta los Ronaldholics, ¿no? Que ahora se la viven todos estos fitness que hacen maratón más Ironman más no sé qué. Entonces, de entrada la responsabilidad es de la empresa. Oye, licenciado, ¿cómo puede ser? Pues entonces, ¿de qué se trata? Somos un hospital. No, debieran ser las instituciones, pero no funcionan. ¿Y a ti de qué te sirve una mano de obra dañada? O la arreglas o se va. Pero si se va me cuesta carísima. Pues arréglala. ¿No? Claro. Perdón que lo diga así, pero es lo que comentamos. Del deber ser, decías, es un test que deberíamos de hacer para identificar si vienen raspados de casa, ¿no? Pues al final del día de eso va el reclutamiento. Claro. Si te llega una persona con una lesión de oídos y se queda sorda en horario de trabajo tuyo, no fue tu culpa que se haya lesionado el oído en 10 empresas anteriores, pero se quedó sordo en la tuya. Tu prima de riesgo se aumenta contigo porque contigo se quedó sorda. Si una persona con colesterol alto, malos hábitos, obesidad mórbida, le da un paro cardíaco en tu empresa, se muere en horario de trabajo, tiene derecho a un riesgo de trabajo. Oye, pero yo no le daba ni de comer. Conmigo tiene 2 meses. Así funciona. Eso es lo que tenemos que saber. Pero pues no recluto. Invito al que vaya, con que respire, Lick, que pase, ¿no? Sí, no, claro. Por eso la importancia de conocer esto, ¿no? Entonces, por eso es tan importante identificar que si le llega a pasar algo a alguien en tu empresa, sea un accidente, o sea un acto violento, o sea un fenómeno que a lo mejor, como tú dices, ya viene con los antecedentes, con un problema infantil, incluso con violencia sexual infantil, claro. Y cuando llega de adulto tiene problemas de autoestima, fácilmente se vuelve vulnerable, lo agreden y le generan un daño grave que le detona en nuestra empresa. Así es. Es ahí donde somos responsables de quién estamos llevando a nuestra casa, que es nuestra empresa. Y pues no meterías a quien sea tu casa, ¿verdad? Es lo mismo tu empresa. Y no le heredarías eso a tus hijos. Es lo mismo. ¿Por qué perdemos de vista eso? Estamos hablando del patrimonio de la familia. Si no estamos asesorados, ¿cuántas personas no hay que todavía tienen persona física con actividad empresarial y tienen 20, 30 empleados? Sí, claro. Y tienen todo a su nombre. O sea, y no pagan seguro y no pagan. O sea, dices, no, tú sí de plano que te encanta la adrenalina, ¿no? Sí. O sea, sí. Qué barbaridad. En un abrir y cerrar de ojos te quedas en la calle. Sí. Y hay muchas figuras. No todo es hacer maldades. Se puede hacer técnicamente, se puede hacer bien. Pero la cosa es que consultes y pues ni modo, tengas que pagarle a un profesionista. Claro. Eso tendrá que llegar el momento en que llegues ahí. Y no es porque yo diga, vengan, no, ve con quien quieras, que te sientas cómodo. Pero ve con un profesionista que te ayude a entender que ser empresario es una profesión. Y hay que aprender, y para ser mejor empresario hay que aprender más, y hay que crecer en orden, y eso te va a dar paz. Y si pagas mejor, tu empresa vive mejor, vive más tiempo y dura más. La mejor inversión es la prevención. No hay nada más barato que la prevención. Y como tú bien lo dijiste hace rato, dormir tranquilo. Sí, hombre, ¿quién no quiere dormir tranquilo? Dormir tranquilo. Tengo que pagar esto, no he pagado el otro. Bueno, son muchas cosas, ¿no? Ya se acabó el tiempo, Salvador, y de veras ha sido un gran honor que estés aquí. Muchas gracias. Informarnos acerca de esto que es tan importante. Y así como para cerrar, dime,
5 cosas que tú consideres muy importante para el cual todos los empresarios deben de prevenir y no generarse problemas a la larga. Una situación muy trascendente es el blindaje patrimonial. Uh-huh. Tienes que saber distinguir que lo que ganas quede bien protegido para que puedas, pues, envejecer o heredar o vivir tranquilo, porque entre más años pasan, pues más tranquilidad necesitas, ¿no? Entonces, el cuidado y blindaje de tu patrimonio es importante, porque si no te organizas nunca, entonces el día que te mueres, la empresa se muere contigo. Eso, o el día que te enfermas, la empresa se enferma contigo y pues dejan de funcionar los dos. Es importante prevenir tu riqueza. ¿Dónde va a estar tu riqueza? Que no debe estar en la operación, ¿no? Esa es una. Oh. Segundo, prepararte. Entender que hay nuevas generaciones. No solo la música de los Beatles es lo único que importa y la única que está bien hecha. Así es. Hay más generaciones, tienes que entenderlo. Tú solo no puedes. Vivimos en sociedad. Eso que nos dicen las redes sociales de que el éxito está en el individualismo, no es cierto. Somos seres colectivos. Tenemos que encontrar alianza con gente seria, con gente como nosotros y crecer en nuestra comunidad. Sea en un networking, sean en cámaras de comercio, solos no podemos. No. Necesitamos formar parte de la comunidad a la que pertenezcamos. Si vendo pantalones de mezclilla, pues hay una asociación de eso, ¿no? Para entender el mercado, la mano de obra, cómo hacer, mejorar. Tercero, cuidarnos, sin duda, de no quedar obsoletos en cuanto a la tecnología y las actualizaciones. La inteligencia artificial llegó para quedarse, la robótica llegó para quedarse. Yo soy de los que cree que podemos crecer con los que tenemos sin despedir a nadie. Utilizando las nuevas herramientas, creceremos como negocio sin perder a los que ya tenemos y fortaleciéndolos. Pero la verdad es que hay muchas cosas que se van a sustituir por robots, por mecánicas o por inteligencia artificial. Hay muchos LLMs, muchas cosas que están haciendo que se sustituya a las personas por tecnología, ciencia y actualizaciones. Entonces, si te alejas de la tecnología, te alejas del futuro, vas a quedar obsoleto tarde o temprano. Así es. 4, puede ser la empatía social. Al final del día, como empresarios en este país, la verdad es que somos privilegiados poder tener un proyecto que camine, por más chiquito o grande que sea, y debemos retribuirle a la sociedad eso. Creo que tener empleados con salud emocional, tener empleados bien pagados, va a hacer que no mueras solo. Vas a tener gente que te ame, vas a tener gente que te cuide. No todos, pero habrá muchos que sí. Lo digo de corazón y de verdad creo en ello. Es importante que seamos empáticos y que entendamos que los que tenemos la posibilidad de generar empleo somos muy privilegiados, y que entendamos esa responsabilidad. Es una gran responsabilidad tenerlo. Y por supuesto, prevenir. Hay que prevenir, hay que entender que es una profesión, ser empresario. A lo mejor antes no, a lo mejor antes decíamos, pues abrimos un negocio a ver si se vende la cena y si gusta, pues ya fregamos. Hoy ya no, hoy ya tenemos que prepararnos, buscar el flujo de personas, buscar el tipo de menú, saber si va a ser instagramiable o no mi lugar, ¿sabes? Hoy tenemos que ver un montonal de cosas. Hoy la fonda de taquitos de Doña Chole ya difícilmente se defiende contra los tacos en vasito de flauta instagramiables del puesto no sé qué. ¿Estás de acuerdo? Sí. Es otro mundo. Estamos en otro mundo. Entonces, adaptarnos, entender que el mundo sigue con nosotros y que si nosotros no queremos seguir con el mundo va a seguir y vamos a quedar fuera. Así que hay que adaptarnos. Adaptarnos. Como debe de ser. Exacto. A ver, Salvador, mira, hoy llega una parte del programa que a mí me fascina. Que probablemente digas tú, pues a mí no me va a gustar tanto, ¿verdad? Pero bueno. Ahí enfrente de ti tienes unas cartas que se llaman el arte de expresar. Uh-huh. Te voy a pedir que las tomes, las revuelvas y me pases 3 cartitas. 3 cartitas. En el sentido que yo quiera. Sí. Una.
La primera, vamos a conocer, a ver. ¿Cuál es una expectativa poco realista que tienes sobre ti mismo? Una expectativa poco Realista. realista. Pesar 70 kilos. Dice el cerebro, dice, a ver qué digo. Bien. ¿Cuál es el rechazo más grande que has sentido? Ay, el rechazo más grande que he sentido posiblemente fue en la secundaria, cuando fui becado a nivel nacional por nivel de promedio. En mi casa me habían dicho que eso me hacía espectacular y un gran individuo. Pensé que sería recibido en la secundaria con pamparrias y en brazos, y todo el mundo me hizo bullying por ser ñoño y poco cool. Fíjate nomás. Ese fue un gran rechazo y fue un gran aprendizaje. Claro. Y diles, mírenme ahora. Pasa eso, ¿eh? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Bueno, a ver. ¿Cómo ha sido tu experiencia con el amor? O sea, te cuento que hace apenas unos meses cumplí 25 años de casado. Bien. Con mi esposa. Renovamos votos, tenemos 2 hijos y yo soy de la creencia, y hoy me atrevo a decirlo así para no ofender a nadie, que, y perdóname que me perdonen tus escuchas con lo que voy a decir si no están de acuerdo. Yo creo que no tener pareja equivale a no tener un brazo. ¿Puedes seguir con tu vida sin pareja? Sí. ¿Puedes vivir sin un brazo? Sí. Pero hay muchas cosas que no puedes hacer sin un brazo. Y eso es exactamente igual. Si tú no tienes una pareja a la que amas y que te ame, vives tu vida feliz sin un brazo. No lo juzgo. Y si te gusta vivir sin 1 o 2 brazos, está padre. Pero no me digas que vives mejor que los que sí tenemos 2 brazos. Bien. Yo así lo diría. Pues muy bien. Yo también soy de esa idea. Sí, yo ya tengo 30 y tantos años de casada y nieto. Entonces, real. ¿Sí? Sí. Por favor, tus redes sociales para que la gente te siga. Sé que estás en TikTok. ¡Wow! ¡Qué padre! Muchas gracias. Por favor, dinos, porque obviamente va a haber mucha gente que va a tener muchas dudas, otras que decir, oh caray, yo no sabía esto y qué tengo que hacer. Pero acuérdense, la prevención es lo más importante para que tu empresa sea completamente saludable. Muchas gracias. Salvador González, página web, LinkedIn y Facebook, y Salvador González Mentor en TikTok. Okay. Así me encuentran, mi foto, mi logotipo es una manita. Entonces, de verdad, con todo gusto, las consultas que quieran, las charlas que quieran. Tenemos una capacitación mensual para clientes, podemos invitarlos con todo gusto. Bien. Son presenciales, son en línea. Nos encantaría que nos acompañaras alguna ocasión. Claro. Y estaría muy padre en esta comunidad de empresarios conscientes identificar que la prevención y el cuidado de la salud emocional de nuestros trabajadores es la inversión que te va a hacer perdurar. Y ese es el tema. Invertir en tu gente es la mejor inversión. Te va a ayudar en todo lo que tenga que ver con, hasta en la educación de tus hijos. En todo te sirve. Muchísimas gracias. Seguro que ahí estaré buscándote y encantada de seguir aprendiendo, que me encanta. ¿Sí? Mil gracias. Y bueno, acuérdate que los límites los pones tú. Yo soy Lorena Garzón, sanando desde el corazón, y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.